Bienvenidos un día más a nuestro canal favorito, donde la pasión y el drama nunca descansan. ¿Cómo están hoy? Espero que listos y preparadísimos porque hoy tenemos un chismecito jugoso, un notición de esos que te dejan con la boca abierta y el corazón palpitando a mil. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de dos de las estrellas turcas más brillantes, dos nombres que resuenan con fuerza en todo el mundo, dos personalidades que juntas encienden la pantalla. Si habéis adivinado bien, vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Durante mucho tiempo su química en pantalla, su conexión palpable y la magia que crearon juntos en *Erkencikus*, pájaro madrugador, nos hizo soñar a todos. Nos hizo creer en el amor verdadero, en esos flechazos instantáneos y en la magia de los opuestos que se atraen. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la vida real siguió su propio camino, y sus caminos, aparentemente, se separaron. ¿Pero será que el destino tiene otros planes para ellos? ¿Será que la llama que encendieron juntos todavía arde, esperando la oportunidad de volver a brillar? Los rumores, las pistas, las señales y todo apunta a que podría haber un nuevo proyecto bomba en el horizonte. Antes de que me lance a contarles todos los detalles, y creedme, tengo muchos detalles que compartir, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita. Así serán los primeros en enterarse de todas las novedades del mundo del espectáculo turco, de los chismorreos más jugosos y, por supuesto, de cualquier noticia que tenga que ver con nuestros queridos Can y Demet. Y ahora sí, vamos al lío. Ok, respiremos hondo porque esto es denso. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué traman Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Será una nueva serie, una película, una colaboración sorpresa? La verdad es que por ahora la información es confusa, fragmentada y a veces hasta contradictoria. Pero como buenos detectives del corazón que somos, hemos estado atando cabos, analizando pistas y conectando los puntos para intentar desentrañar este misterio. Lo primero que debemos recordar es el impacto que tuvieron Can y Demet como pareja en pantalla. *Erkencikus* no fue simplemente una telenovela, fue un fenómeno cultural. Su química era innegable, la historia era fresca y original, y el público se enamoró perdidamente de Sanem y Can. La serie se vendió a decenas de países, batió récords de audiencia y catapultó a Can y Demet al estrellato internacional. Para ponerlo en perspectiva, *Erkencikus* superó en popularidad a otras telenovelas turcas de renombre, incluso aquellas que contaban con tramas más complejas y elaboradas. Su sencillez y frescura, sumada a la química innegable de sus protagonistas, fue la clave de su éxito. Después de *Erkencikus*, ambos actores siguieron caminos separados. Demet protagonizó otras series exitosas como *Doğu un Evkaderindir*, Mi hogar, mi destino y *Taktikleri*, Tácticas de amor, demostrando su versatilidad y consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. *Doğu un Evkaderindir* demostró la capacidad de Demet para asumir roles más dramáticos y complejos, alejándose de la imagen más ligera y cómica que proyectaba en *Erkencikus*. Su interpretación fue elogiada por la crítica y el público, consolidándola como una actriz con un amplio registro actoral. *Taktikleri*, por otro lado, le permitió regresar al género de la comedia romántica, mostrando una vez más su talento para la comedia y su capacidad para conectar con el público. Can, por su parte, se aventuró en proyectos internacionales, como la serie italiana *Viola come il mare*, y se consolidó como un galán de talla mundial. *Viola come il mare* significó un gran paso para Can Yaman, ya que le permitió trabajar en un idioma diferente y llegar a un público internacional aún mayor. Su personaje en la serie, un policía con un lado oscuro y misterioso, le permitió explorar un registro actoral diferente al que estaba acostumbrado, demostrando su ambición y su deseo de crecer como actor. Además, su carisma y atractivo físico lo convirtieron en un ícono en Italia, donde fue recibido con gran entusiasmo por sus fans. Sin embargo, a pesar del éxito individual, la sombra de *Erkencikus* siempre ha planeado sobre ellos. Los fans nunca han dejado de pedir su regreso como pareja en pantalla, y los rumores sobre una posible reunión han circulado constantemente. Y ahora, esos rumores han vuelto a resurgir con más fuerza que nunca. Se podría decir que *Erkencikus* se ha convertido en una especie de marca registrada para ambos actores, un punto de referencia constante en sus carreras y en la percepción que el público tiene de ellos. Cada vez que participan en un nuevo proyecto,
la pregunta recurrente es, ¿superará a *Erkencicus *? Esta presión constante puede ser tanto un incentivo como un lastre, ya que les obliga a superarse constantemente, pero también les impide desprenderse por completo de la imagen que proyectaron en la serie. ¿Por qué? Bueno, hay varios factores que contribuyen a esta nueva ola de especulaciones. En primer lugar, en las últimas semanas, tanto Can como Demet han sido vistos en lugares que, digamos, podrían considerarse sospechosos. Por ejemplo, ambos fueron vistos en un exclusivo restaurante en Estambul, aunque no se les vio juntos directamente. Este restaurante, conocido por ser frecuentado por celebridades y figuras importantes del mundo del espectáculo, se convirtió en el epicentro de la especulación durante varios días. Los paparazzi se apostaron en las afueras del lugar, esperando capturar una imagen de ambos juntos. Aunque no lo lograron, la simple presencia de ambos actores en el mismo lugar fue suficiente para encender la chispa de la esperanza entre sus fans. Luego ambos compartieron en sus redes sociales fotos en la misma playa, el mismo día. ¿Casualidad? Lo dudo mucho. Esta playa, ubicada en un exclusivo resort en la costa turca, es conocida por sus paisajes paradisíacos y su ambiente tranquilo. El hecho de que ambos actores hayan elegido el mismo lugar para disfrutar de un día de descanso, y que además hayan compartido fotos en sus redes sociales el mismo día, parece una coincidencia demasiado grande para ser ignorada. Los fans rápidamente comenzaron a analizar las fotos en busca de pistas y detalles que pudieran confirmar su teoría de una posible reunión. Pero, la pista más reveladora, en mi opinión, viene de fuentes cercanas a la producción. Un informante que prefiere permanecer en el anonimato, ya saben cómo funciona esto, filtró información a un conocido portal de noticias turco, sugiriendo que Can y Demet están en conversaciones para protagonizar una nueva serie que se emitirá en una plataforma de streaming internacional. Este portal de noticias, conocido por su credibilidad y su acceso a información privilegiada del mundo del espectáculo turco, publicó un artículo en el que afirmaba que las negociaciones entre los actores y la plataforma de streaming están en una etapa avanzada. Según el artículo, la plataforma de streaming está dispuesta a invertir una gran suma de dinero en el proyecto, con el objetivo de atraer a una audiencia global y consolidar su posición en el mercado turco. Según esta fuente, la serie sería una comedia romántica, pero con un toque más maduro y sofisticado que *Erkencicus *. La historia giraría en torno a dos personas que se reencuentran después de años separados y deben lidiar con los fantasmas del pasado mientras intentan construir un futuro juntos. Suena familiar, ¿verdad? Esta premisa, aunque genérica, tiene el potencial de explotar la química y el atractivo que Can y Demet tienen como pareja en pantalla. El hecho de que la historia se centre en dos personas que se reencuentran después de años separados añade un elemento de nostalgia y misterio que podría resultar muy atractivo para el público. Además, el toque más maduro y sofisticado de la serie podría permitir a los actores explorar personajes más complejos y profundos, alejándose de la imagen más juvenil e inocente que proyectaban en *Erkencicus *. Obviamente esta información hay que tomarla con pinzas. Los rumores son rumores y hasta que no haya una confirmación oficial, no podemos dar nada por sentado. Sin embargo, la cantidad de indicios que apuntan a una posible reunión es demasiado grande para ignorarla. Es importante recordar que el mundo del espectáculo es impredecible y que las cosas pueden cambiar rápidamente. A veces los rumores se confirman y se convierten en realidad, mientras que otras veces se desvanecen sin dejar rastro. Por lo tanto, es fundamental mantener la cautela y no dejarse llevar por la euforia hasta que haya una confirmación oficial por parte de los actores o de la plataforma de streaming. Además, hay otro factor importante a considerar: la presión del público. Los fans de Can y Demet son legión, y no han dejado de expresar su deseo de verlos juntos de nuevo. Las redes sociales están inundadas de mensajes, peticiones y hasta campañas organizadas por los fans para convencer a los actores y a los productores de que hagan realidad este sueño. La pasión y la dedicación de los fans son admirables, y su influencia en las decisiones de los actores y de las productoras no debe ser subestimada. En ocasiones, la presión del público puede ser un factor determinante para que un proyecto se concrete, ya que demuestra el interés y el potencial de éxito que tiene. Y no nos engañemos, el poder del público es enorme. Las productoras y las plataformas de streaming saben muy bien que una serie protagonizada por Can y Demet sería un éxito asegurado. La inversión estaría prácticamente garantizada, y el retorno de la inversión sería considerable.
El éxito de Erkencicus demostró el atractivo que Khan y Demet tienen como pareja en pantalla y el potencial que tienen para generar grandes ingresos. Una nueva serie protagonizada por ambos actores sería una apuesta segura para cualquier productora o plataforma de streaming, ya que contaría con una base de fans sólida y un gran potencial para atraer a una audiencia global. Pero, claro, no todo es tan sencillo. Hay varios obstáculos que podrían dificultar la reunión de Khan y Demet. En primer lugar, están sus respectivas agendas. Ambos actores están muy solicitados, y coordinar sus horarios podría ser un verdadero desafío. Can Yaman, en particular, tiene una agenda muy apretada debido a sus compromisos en Italia y otros proyectos internacionales. Demet Özdemir, por su parte, también está trabajando en varios proyectos en Turquía, lo que dificulta aún más la coordinación de sus horarios. Además están las posibles diferencias creativas. Khan y Demet son artistas con sus propias ideas y visiones, y es posible que no estén de acuerdo en todos los aspectos del proyecto. Llegar a un punto en común requeriría negociación y compromiso por parte de ambos. Es importante recordar que ambos actores han evolucionado como artistas desde Erkencicus y que es posible que tengan diferentes ideas sobre cómo abordar un nuevo proyecto juntos. Y por último, pero no menos importante, están los rumores sobre su relación personal. Durante mucho tiempo se especuló sobre un posible romance entre Khan y Demet, pero nunca hubo confirmación oficial. Si hubo algún tipo de tensión o desacuerdo entre ellos, podría afectar su disposición a trabajar juntos de nuevo. Los rumores sobre su relación personal han sido un tema recurrente en la prensa rosa turca durante años. Aunque nunca se confirmó un romance, la química que ambos proyectaban en pantalla alimentó las especulaciones y la esperanza de sus fans de que fueran algo más que compañeros de trabajo. Si hubo algún tipo de tensión o desacuerdo entre ellos, es comprensible que esto pueda afectar su disposición a trabajar juntos de nuevo. A pesar de todos estos obstáculos, yo sigo siendo optimista. Creo que la magia que Khan y Demet crearon juntos en Erkencicus es demasiado valiosa para desperdiciarla. Creo que ambos actores son conscientes del potencial que tienen como pareja en pantalla, y creo que estarían dispuestos a superar cualquier diferencia para volver a hacer felices a sus fans. La química y el carisma que Khan y Demet tienen como pareja en pantalla son innegables. Su capacidad para conectar con el público y para transmitir emociones a través de la pantalla es un talento único que no debe ser desaprovechado. Si ambos actores son conscientes de este potencial y están dispuestos a superar cualquier diferencia, creo que podrían crear algo realmente especial juntos. Además, no olvidemos que el tiempo cura todas las heridas. Han pasado varios años desde Erkencicus y es posible que tanto Khan como Demet hayan madurado y aprendido de sus experiencias pasadas. Quizás ahora estén en un mejor momento para reconectar y construir una relación profesional más sólida y duradera. El tiempo puede cambiar la perspectiva de las personas y ayudarles a superar diferencias y rencores. Es posible que tanto Khan como Demet hayan aprendido de sus experiencias pasadas y que estén ahora en un mejor momento para reconectar y construir una relación profesional más sólida y duradera. Entonces, ¿qué traman Can Yaman y Demet Özdemir? Esa es la pregunta del millón. Por ahora, la respuesta sigue siendo incierta, pero las señales son prometedoras. Estemos atentos a las próximas semanas, porque creo que pronto tendremos noticias definitivas. Las próximas semanas serán cruciales para determinar si los rumores sobre una posible reunión entre Khan y Demet se confirman o se desvanecen. Estaremos atentos a cualquier noticia o declaración oficial por parte de los actores o de la plataforma de streaming. Y mientras tanto, ¿qué podemos hacer nosotros, los fans? Pues seguir apoyando a Khan y Demet en sus respectivos proyectos, seguir expresando nuestro deseo de verlos juntos de nuevo y seguir creando contenido en redes sociales para mantener viva la llama de la esperanza. El apoyo de los fans es fundamental para mantener viva la llama de la esperanza y para demostrar a los actores y a las productoras el interés y el potencial de una posible reunión. Seguir apoyando a Khan y Demet en sus respectivos proyectos, expresar nuestro deseo de verlos juntos de nuevo y crear contenido en redes sociales son formas de mostrar nuestro apoyo y de mantener viva la esperanza. Pero, ojo. No olvidemos ser respetuosos y considerados. No presionemos a Khan y Demet para que hagan algo que no quieren hacer, y no invadamos su privacidad. Recordemos que son personas con sus propias vidas y decisiones, y que merecen nuestro respeto.
Es importante recordar que Can y Demet son personas con sus propias vidas y decisiones y que merecen nuestro respeto. No debemos presionarlos para que hagan algo que no quieren hacer ni invadir su privacidad. Nuestro apoyo debe ser incondicional y respetuoso. En definitiva, la posible reunión de Can Yaman y Demet Özdemir es uno de los temas más candentes del momento en el mundo del espectáculo turco. Es una historia llena de emoción, misterio y esperanza, y estoy segura de que nos dará mucho de qué hablar en los próximos meses. La historia de Can y Demet es una historia llena de emoción, misterio y esperanza. Su talento, su carisma y su química en pantalla han cautivado a millones de personas en todo el mundo. Su posible reunión es un tema que genera mucha expectación y que nos dará mucho de qué hablar en los próximos meses. Y ahora, para terminar este vídeo, quiero recordarles brevemente los puntos principales que hemos cubierto hoy. Hemos hablado del impacto de Can y Demet como pareja en *Erkencicus*, de sus carreras individuales después de la serie, de los rumores sobre una posible reunión, de las pistas que apuntan a un nuevo proyecto juntos, de los obstáculos que podrían dificultar la reunión y de lo que podemos hacer nosotros, los fans, para apoyar a Can y Demet. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las telenovelas turcas y por estos dos actores tan talentosos y carismáticos. Y ahora sí, llegó el momento de la despedida. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí, y me anima a seguir creando contenido para ustedes. Antes de irme, quiero invitarlos a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de la posible reunión de Can y Demet? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en pantalla? ¿Qué tipo de historia les gustaría que protagonizaran? Quiero saber sus opiniones. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ciao, ciao. Que la pasión turca los acompañe. Para seguir alimentando la llama de la especulación y darle más jugo al chismecito, podríamos agregar. ***** Más detalles sobre los posibles guionistas y directores involucrados. **** Investigar si algún nombre conocido del mundo de las comedias románticas turcas está asociado al proyecto aumentaría el interés. Especular sobre la plataforma de streaming. Será Netflix, Disney y HBO Max. Cada una tiene un estilo propio, lo que podría influir en el tipo de historia. Analizar la evolución del estilo de Can y Demet. ¿Qué tipo de personajes les gustaría interpretar ahora, teniendo en cuenta su crecimiento como actores? Traer a colación entrevistas pasadas. Buscar declaraciones donde hayan expresado su admiración mutua o su disposición a trabajar juntos en el futuro. Crear encuestas interactivas. Preguntar a los fans qué tipo de trama les gustaría ver, qué tipo de conflictos deberían enfrentar los personajes, etc. Comparar su relación con otras parejas icónicas de la televisión turca. Analizar qué los hace especiales y por qué la gente los quiere ver juntos. Con estos elementos, el chismecito estará más sabroso que nunca. No se olviden de activar la campanita y dejar sus comentarios. Ciao, ciao.